Hola hermanos, ya hoy día jueves, seguimos con nuestras preguntas y respuestas. Partimos de la pregunta que ya hemos venido hablando hace ya dos días, ¿no? Jessica, 2 días hemos venido hablando sobre esta pregunta: ¿por qué no recibimos si pedimos de acuerdo a su voluntad? Hemos definido la voluntad de Dios, hemos hablado de que la voluntad de Dios se manifiesta a través de muchas formas. Una de ellas, la central, es la palabra escrita, la más segura, hemos dicho. Y hoy seguimos igual, con lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué otra forma es una que Dios usa para hablarnos o para mostrarnos su voluntad? Y en este caso vamos a hablar sobre la oración individual, la oración personal, aquella oración que es la oración que es un mandato de Jesús, ¿no? Porque cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, dice Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, o sea, número uno, utiliza esta palabrita cuando, ¿no? O sea, no dice mas tú si es que oras, ora de esta forma, sino que dice mas tú cuando ores, que debería ser algo que hacemos siempre, ¿no? Pero dice, entra en tu aposento, ¿no? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. O sea, la instrucción acá es bien precisa, ¿no? Jesús dice que la oración, esta oración que Él enseña es una oración en lo secreto, no es una oración en público, sino en lo secreto. Entonces quiere decir que el Señor Jesús quiere que oremos de una manera individual, personal y en nuestro lugar privado, ¿no? Tener un lugar apartado para poder orar y buscar su voluntad. Podemos conocer mucho de la Biblia, pero si no tenemos una vida de oración, va a ser difícil lo que la palabra llama ser guiado por el Espíritu Santo también, ¿no? Entonces son dos cosas que van de la mano. Una es la palabra escrita, pero como dijimos ayer, la interpretación muchas veces hace que nos vayamos por la tangente. Y es la oración a través de la inspiración del Espíritu Santo que nos puede dar el derrotero de qué es lo que la palabra escrita quiso decir o cuál es la interpretación, ¿no? Entonces dice tu Padre que ve en lo secreto, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo dirías tú, Jessica, que Dios te habla a través de la oración o en la oración? Sí. Es muy dinámico, pero lo básico es cuando, ¿no?, tú quieres buscar la voluntad de Dios, pero quiero, claro, o sea, resaltar que una cosa es la oración intermitente, o sea, tus emergencias y oras porque estás en una emergencia. No quiero hablar de eso. La de la petición, la que tienes tu pliego de peticiones. Sí, sino tu oración constante, tu búsqueda de Dios, tu pasar tiempo con el Señor. Entonces, aquí Dios sí te puede hablar. Te puede hablar, por ejemplo, voy a leer este pasaje que dice, Salmo 62:8, dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, y derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies del Señor y en nuestra oración nos libramos, derramamos nuestro corazón, entonces obtenemos inmediatamente, es como un oportuno socorro, inmediatamente hay una administración del Espíritu Santo y te da paz, ¿no? Te da seguridad, te da confianza en lo que tú estás atravesando. Y a veces eso puede ser ya una respuesta de Dios, no necesariamente que escuches una palabra, no, que tengas una palabra no específica, sino el hecho de haber tocado al Señor, ¿no? Eso te ministra a ti, ¿no? Una salud, paz, virtud, ¿no? Esa es una de las maneras que es lo prioritario, ¿no? O sea, el derramar tu corazón, la ansiedad, o sea, temores y tantas cosas que se levantan dentro de nosotros, que por medio de la oración puedes llegar a tener una respuesta inmediata. Quizás no conocer exactamente qué es lo que el Señor quiere para ti, pero ya estás, ¿no?, allanando el camino para que Dios te pueda hablar con respecto a lo que tú estás buscando, ¿no? Lo otro también que es importantísimo, que está en Romanos 8, versículo 26, dice, y de igual manera, acá es
dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y a veces nos pasa eso, que no sabemos cómo pedir como conviene. Yo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No sé ni cómo orar, ¿no? Pero dice, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice, más el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu que te está guiando a, ¿no? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Ahí está Entonces, la voluntad. Entonces, cuando estamos en este tiempo de oración, el mismo Espíritu Santo va llenando incluso tu boca. Y tú no sabes, en tu mente no está lo que vas a decir, pero de pronto sale de tu boca una oración, una petición o unas palabras de sabiduría. Y ahí Dios te está respondiendo, ¿no? Es porque Él está intercediendo a través de ti, por su Espíritu, desde adentro, el mismo Espíritu te va guiando a qué cosa orar, ¿no? Y ahí, ¿no? El Espíritu Santo te ilumina. Entonces, esto es lo que Dios me está mostrando en este momento. Es hermoso la comunión, ¿no? Es hermoso pasar tiempo con el Señor. Y entonces podemos decir también que es a través de la oración cuando estamos no solamente en comunión con Dios, sino también orando por algún tema en particular, porque queremos saber qué piensa Dios respecto a esto. Un joven puede orar respecto a la chica con la que quiere casarse, ¿no? Una chica puede orar respecto a la carrera que debe estudiar. Una esposa puede orar respecto a qué hacer con un esposo que puede estar faltándole el respeto, o un esposo puede orar respecto a cómo predicarle a sus hijos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que venimos nosotros y que Dios sabe, ¿no? O sea, aún antes de pedirlas, Él sabe, pero como estamos en comunión con Él, Él nos revela su voluntad, aunque a veces no la pidamos, ¿no? O a veces sí, estamos pidiendo respecto a algo y de pronto recibimos paz, ¿no? Recibimos una certeza de algo, ¿no? Salimos de ese cuarto, de ese closet, ¿no? De ese lugar de oración secreto y salimos con una convicción, ¿no? Y yo pienso que esta es una de las formas en las que Dios también muestra su voluntad, ¿no? Y de hecho Jesús, o sea, nosotros tenemos que orar siempre. Jesús lo dijo, sobre la necesidad de orar sin desmayar, ¿no? Eso es lo que dijo, ¿no? La necesidad de orar siempre, dijo Él, ¿no? Y dice Jeremías 33, así ha dicho Jehová, versículo 2, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Y ese es un mandato, ¿no? O sea, Dios le dice, clama. No solamente puedes, sino que debes clamar a mí. Y si clamamos a Él, Él nos va a responder, ¿no? O sea, y como dije anteayer, ¿no? O sea, hay cosas que tienen que ser simples. Si Dios lo dice, es así. La voluntad de Dios es buena. Dios tiene buenos planes. Y si Él dice, clama a mí, yo te responderé, entonces, digamos, el bloqueo nunca viene de parte de Dios. Y eso es importante que entendamos, porque muchas veces el bloqueo viene por parte de nosotros mismos. Por ejemplo, Elías en la cueva, ¿no? O sea, Elías estaba en la cueva, deprimido, triste, desanimado. Había sido, pues, como hablamos en las preguntas y respuestas sobre el desierto, ¿no? Había sido, pues, abrumado por una opresión súbita, pero en ese lugar, en esa cueva, Dios no podía hablarle. Y eso a mí me llama la atención, porque a veces nosotros estamos en la cueva de la depresión, o en la cueva de la autocompasión, o en la cueva de yo soy el único, no hay nadie más como yo, nadie me entiende lo que estoy pasando, nadie lo está viviendo, o en la cueva de la ofensa, o en la cueva de la falta de perdón, y nuestras oraciones no son respondidas. O sea, de hecho, Dios nunca se metió a la cueva a hablar con Elías. Dios le habló por fuera de la cueva y lo único que le dijo fue sal, ¿no? Y entonces afuera le reveló su voluntad. Yo pienso que esto es clave para todos nosotros, ¿no? Que Dios no va a hablarnos dentro de la cueva, sino fuera de la cueva, ¿no? A veces estamos resentidos, a veces estamos molestos, ¿no? O conocemos personas que dicen, yo oro todo el día, porque ningún pastor es bueno, ningún líder es bueno, todos los cristianos son traidores, ninguna iglesia es correcta, pero Dios a mí me muestra muchísimas cosas. Yo cuestiono eso.
¿no? O como dijo Jessica el día de ayer, algunas personas pretenden tener una interpretación privada. No son parte de ningún cuerpo. No se enganchan a ningún cuerpo como iglesia. Yo pienso que eso habla de la integración y de la voluntad que uno tiene de ser parte del cuerpo. Pero no son parte, son aislados, se creen profetas y están ahí, o se creen profetizas y están por allá. ¿Y qué resulta? Que al final tienen interpretaciones privadas y están en una cueva y dicen que Dios les habla. Yo lo dudo, yo pongo en duda eso, ¿no? Porque de hecho Dios saca a Elías para mostrarle su voluntad, ¿no? Entonces es importante también que tengamos la actitud correcta nosotros para orar, ¿no? La actitud perdonadora, la actitud de soltar, la actitud de no tener amarguras, la actitud de creerle a Dios, para poder orar apropiadamente, ¿no? Yo creo que eso es de verdad fundamental, ser parte de un cuerpo, ¿no? Hemos visto muchas veces, Jessica, ¿no? Personas que dicen, no, ya yo no pertenezco a nadie, ya yo estoy solo, todos nos han fallado, todos, entonces ahora Dios me muestra cosas. Y la verdad es que muchas de las sectas han iniciado a través de personas que se aislaron del cuerpo. El cuerpo es bueno. Entonces, si somos parte del cuerpo y nuestras vidas no están amarrando a nadie en esclavitud, en cadenas, en prisiones, con falta de perdón y todo esto, entonces Dios nos va a poder... El cielo es abierto, así es, ¿no? Entonces Dios nos va a poder hablar de una forma correcta. Entonces, mi consejo, nuestro consejo para el día de hoy es que podamos tener nosotros una actitud correcta para orar y tener ese lugar habitual de oración, ¿no? Para que Dios nos muestre, nos enseñe y nos guíe a su voluntad. Sí. Así es. Que el Señor los bendiga. Amén.